La luz del atardecer se filtraba por las cortinas entreabiertas de la sala de la familia Dawson, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Dan Dawson, ahora de 50 años, ajustó su posición en la silla de ruedas, haciendo una mueca leve al mover su peso. Habían pasado 14 años desde el accidente. Un derrame cerebral repentino que lo hizo caer por las escaleras, dejándole una cadera rota y confinado a esa silla. Aunque el tiempo había pasado, las limitaciones físicas seguían siendo un recordatorio constante de lo drásticamente que había cambiado su vida. «Papá, ¿quieres una manta?», llamó Ellie desde la cocina, ya sacando una del armario del pasillo antes de que él pudiera responder. A sus 19 años, era la única de sus hijos que aún vivía en casa, asumiendo la responsabilidad de cuidarlo a diario con una madurez que superaba su edad. «Estoy bien, cariño», respondió Dan, su voz cargada de un cansancio perpetuo que se había convertido en parte de su personalidad. «¿A qué hora dijo Ethan que llegaría?» Mark, el segundo hijo mayor, de 25 años, revisó su teléfono. Dijo que alrededor de las 6. Debería estar aquí en cualquier momento. Mark tenía la complexión de su padre, hombros anchos, la misma hendidura en la barbilla, pero su temperamento era más mesurado, práctico. Trabajaba como contador en una firma en el centro, habiendo pagado su universidad con becas y trabajos a medio tiempo después de que su madre desapareciera. «Aldi, ¿puedes bajar el volumen, por favor?», llamó Lea desde el comedor, donde estaba poniendo la mesa. A sus 23 años, se había convertido en una joven responsable que gestionaba una librería local. Su cabello oscuro, hasta los hombros, estaba recogido en una coleta práctica mientras se movía eficientemente entre la cocina y el comedor. Aldi, de 15 años, estaba desparramado en el sofá con el control remoto en la mano, y de mala gana bajó el volumen de los resúmenes deportivos que estaba viendo. «Solo estoy buscando una buena película para esta noche», se defendió, navegando por las opciones de streaming. «¿Qué tal esa nueva de ciencia ficción, la de los extraterrestres que parecen humanos?» «Nada de extraterrestres», dijo Dan, con una pequeña sonrisa. «Sabes que a Ellie no le gustan». Ellie apareció desde la cocina, cargando una pila de platos. «No me molestan los extraterrestres. Solo no me gusta cuando explotan del pecho de la gente mientras comemos postre». El intercambio familiar llenaba la casa de calidez, una prueba de cómo habían logrado seguir adelante como familia a pesar de todo. Cada fin de semana se reunían así, los 5 hijos juntándose para cenar, conversar y ver una película. Era su ritual, su manera de mantener los lazos que los habían mantenido fuertes a través de los años de ausencia. «La mesa está lista», anunció Lea retrocediendo para admirar su trabajo. 5 cubiertos perfectamente alineados, con un sexto en la cabecera para Ethan. Cada plato en su lugar, vasos llenos de agua con hielo, servilletas dobladas cuidadosamente junto a los tenedores y cuchillos. Todo en orden, tal como su madre le había enseñado. «Huele increíble», dijo Mark, dirigiéndose al comedor. «Lasaña», respondió Ellie con orgullo. «Y también hice pan de ajo». Aldi abandonó su búsqueda de películas y se unió a ellos en la mesa, su figura adolescente y desgarbada acomodándose en su silla habitual. «¿Podemos empezar? Me muero de hambre». Dan se acercó en su silla de ruedas, a su lugar en la mesa, sacudiendo la cabeza. «Esperamos a Ethan. Siempre esperamos hasta que todos estén aquí, pero la comida se está enfriando», se quejó Aldi, mirando el plato humeante en el centro de la mesa. «Lo llamaré», ofreció Mark, ya marcando el número de su hermano. Tras un momento, frunció el ceño. «No contesta. Correo de voz». Se sentaron en silencio, los minutos pasando. La lasaña dejó de humear. El hielo en los vasos de agua comenzó a derretirse. Dan revisaba su reloj repetidamente,
las líneas de preocupación profundizándose en su frente, justo cuando Lea estaba a punto de sugerir que comenzaran sin Ethan. Escucharon el sonido de un auto estacionándose en la entrada, seguido del portazo de una puerta. La puerta principal se abrió de golpe, y Ethan irrumpió, su rostro de 30 años enrojecido por una mezcla de emoción y preocupación. Su apariencia normalmente pulcra estaba desalineada, la corbata suelta, el primer botón desabrochado, el cabello oscuro cayendo sobre su frente. Miró alrededor del comedor, observando a su familia sentada alrededor de la mesa, esperándolo. «Perdón por llegar tarde», dijo sin aliento, pero había algo en su voz, una urgencia, una tensión que inmediatamente puso a todos en alerta. «No pasa nada. Justo íbamos a…», comenzó Dan, pero Ethan lo interrumpió. «Encontré algo», soltó sacando su silla pero quedándose de pie, sobre mamá. El ambiente en la habitación cambió al instante. La temperatura pareció bajar varios grados. Los hombros se tensaron. Los rostros se endurecieron. «Recibí una llamada del detective Bansoy», continuó Ethan, manipulando torpemente su teléfono. «Encontraron algo. Necesito mostrarles». «Siéntate, Ethan», dijo Dan con firmeza. «Hemos estado esperándote. La comida se está enfriando». «Papá, no entiendes. Esto es importante». Ethan permaneció de pie, aferrando su teléfono como si fuera un salvavidas. «Solo dame un minuto». «Tu padre tiene razón», intervino Mark, su voz calma pero autoritaria. «Comamos primero, sea lo que sea. Puede esperar hasta después de la cena». Ethan miró alrededor de la mesa, desesperado por encontrar un aliado, pero no lo halló. Lea estudiaba su plato. Ellie se mordía el labio nerviosamente. Aldi lo miraba con una mezcla de molestia e incomodidad. «Hablamos de esto», dijo Lea en voz baja. «Acordamos no mencionar a mamá durante el tiempo en familia. Pero esto es diferente», insistió Ethan. «La policía encontró suficiente». La voz de Mark se alzó bruscamente. «Sabemos qué pasó. Nos abandonó. No pudo manejarlo más. El accidente de papá. Las facturas médicas. 5 hijos que criar sola. Conoció a alguien más y se fue». «Eso no es cierto», replicó Ethan. «Mamá nunca…». «Pero lo hizo, ¿no?», se unió Lea, su fachada tranquila resquebrajándose. «Papá está en una silla de ruedas. Estamos ahogados en deudas por las facturas médicas. Y de repente ella desaparece sin dejar rastro. ¿Cómo lo llamarías?» 14 años, Ethan, añadió Mark, su voz suavizándose ligeramente. 14 años sin una palabra, sin llamadas, sin cartas, nada. ¿Qué más prueba necesitas? El intercambio se intensificó, las voces superponiéndose mientras años de dolor y resentimiento salían a la superficie. Aldi se encogió en su asiento, mientras Ellie miraba impotente entre sus hermanos discutiendo. «Basta», la voz de Dan retumbó en la habitación, seguida de inmediato por una tos que lo hizo doblarse en su silla de ruedas. La pelea cesó al instante. Ellie se levantó de un salto para palmear la espalda de su padre, ofreciéndole agua mientras la tos disminuía. «Lo siento, papá», murmuró. Luego se dirigió a sus hermanos. «Por favor, no hagamos esto. Papá ha estado esperando esta noche toda la semana. Nos extraña. No podemos tener una cena tranquila». Un silencio pesado se asentó sobre la mesa, roto solo por la respiración entrecortada de Dan, mientras se recuperaba de su ataque de tos. «Está bien», dijo Ethan finalmente, deslizándose en su silla, con la mandíbula tensa por la frustración. «Pero necesito que todos sepan que esto no es otro callejón sin salida». La policía encontró el auto de mamá. Estaba sumergido en un río, a pesar de su determinación por desestimarlo. Esta revelación hizo que todas las cabezas se alzaran en atención. «¿Qué?» La voz de Dan era apenas audible. «El detective me llamó esta tarde», continuó Ethan, sintiendo que tenía una apertura. «Encontraron su auto en un río.
Por eso llegué tarde. Estaba al teléfono con él obteniendo detalles. Dan se volvió hacia Ellie. Trae mi teléfono de la mesa auxiliar, por favor. Ella lo recuperó rápidamente, observando cómo su padre revisaba sus notificaciones con dedos temblorosos. Su rostro palideció. 4 llamadas perdidas del detective confirmó, mirando a Ethan. Encontraron su cuerpo. Ethan negó con la cabeza. No lo sé. El detective dijo que aún están procesando la escena. Dijo que ayudaría si pudiéramos ir allá. La familia intercambió miradas. La cena olvidada mientras la realidad de este nuevo desarrollo calaba. Deberíamos comer algo primero, sugirió Ellie, rompiendo el silencio atónito. Su naturaleza práctica tomó el control mientras miraba a su padre con preocupación. Papá necesita tomar su medicación con comida, y solo tomará unos minutos. Mark asintió en acuerdo. Tiene razón, comamos rápido, luego podemos ir. Comieron en un silencio tenso. La lasaña, antes apetitosa, ahora insípida en sus bocas. Los tenedores rasparon contra los platos mientras se apresuraban por la comida, sus mentes aceleradas con preguntas que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Cuando habían comido lo suficiente para justificar irse, Mark y Aldi comenzaron a despejar la mesa, mientras Leah y Ellie ayudaban a Dan a prepararse para la salida inesperada. Ellie reunió su medicación y una manta, mientras Leah recogía su billetera y teléfono. ¿Estás seguro de que quieres ir, papá?, preguntó Ellie suavemente, ayudándolo a ajustar su suéter. Podríamos quedarnos aquí mientras los demás investigan. Dan negó con la cabeza con firmeza. Necesito estar allí. Afuera, la noche se había vuelto más oscura, un frío asentándose en el aire que no estaba allí cuando se reunieron para la cena. El viejo SUV familiar, modificado para acomodar la silla de ruedas de Dan, esperaba en la entrada de su modesta casa, una vivienda de un solo piso en las afueras del pueblo, rodeada de robles maduros, que habían sido testigos de las alegrías y penas de la familia durante décadas. Ethan y Mark ayudaron cuidadosamente a su padre a pasar de la silla de ruedas al asiento del pasajero, doblando la silla y guardándola en la parte trasera. Leah, él y el T se subieron a la fila del medio, mientras Ethan tomaba el asiento del conductor. Yo conduzco, dijo, ajustando los espejos. Sé exactamente a dónde vamos. Mientras retrocedía por la entrada, Ethan no pudo evitar notar cómo se veía la casa desde afuera, la luz del porche encendida, un resplandor cálido de las ventanas derramándose sobre el césped. Parecía una casa familiar cualquiera en una noche tranquila. Nadie que pasara por allí adivinaría la tormenta que bullía dentro de sus paredes, o la ausencia que había moldeado sus vidas durante. El auto recorrió las calles familiares de su pequeño pueblo, pasando por la secundaria donde los 5 hijos habían estudiado, pasando por la tienda de comestibles donde supuestamente había ido su madre el día que desapareció. Ethan agarró el volante con fuerza, intentando mantener el límite de velocidad, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. ¿Qué te dijo exactamente el detective Vance?, preguntó Dan, rompiendo el silencio que se había asentado en el auto. Ethan mantuvo los ojos en la carretera. No mucho, solo que encontraron el auto de mamá en un río mientras investigaban algo más. No dio detalles por teléfono. Después de todo este tiempo, murmuró Leah desde el asiento trasero. ¿Por qué ahora? Nadie tenía una respuesta para ella. El teléfono de Ethan vibró con un mensaje entrante. Es el detective, dijo mirándolo brevemente. Está enviando la ubicación exacta. Es en el lago Mille. Eso está a casi 30 minutos de aquí, señaló Mark. ¿Qué estaría haciendo el auto de mamá allá? La implicación no dicha flotó en el aire. El lago Miller era remoto, aislado,
el tipo de lugar al que alguien podría ir si no quería ser encontrado. El resto del trayecto pasó en un silencio incómodo, cada miembro de la familia perdido en sus propios pensamientos. Al dejar atrás el pueblo, las luces de la calle se volvieron más escasas, y la carretera se estrechó. Ethan encendió las luces altas, mientras giraban hacia un camino de acceso sin pavimentar, que serpenteaba a través de un bosque denso hacia el lago. El SUV rebotaba, y se tambaleaba sobre el terreno irregular, obligando a Ethan a reducir la velocidad, mientras navegaba por el camino lleno de baches. Tras varios minutos, los árboles se abrieron para revelar la superficie brillante del lago Miller, sus aguas oscuras reflejando las luces intermitentes de los vehículos policiales estacionados a lo largo de la orilla. Ethan estacionó lo más cerca que pudo de la escena, volviéndose hacia su padre. ¿Estás listo? Dan asintió, su rostro marcado por una determinación sombría. Mark y Leah ayudaron a sacarlo del auto y colocarlo en su silla de ruedas, mientras Ellie ponía una mano de apoyo en su hombro. Al abrir las puertas del auto, el olor los golpeó de inmediato. Agua estancada, lodo y algo más, algo desagradable que hablaba de cosas sumergidas durante mucho tiempo y recientemente perturbadas. Aldi arrugó la nariz, quedándose un poco atrás, mientras sus hermanos mayores empujaban la silla de ruedas de su padre hacia el perímetro policial. La tierra húmeda dificultaba el movimiento de la silla, y Mark y Leah tuvieron que trabajar juntos para ayudar a Dan a cruzar el terreno irregular. Las ruedas se hundían ocasionalmente en parches blandos de lodo. Ellie se mantuvo cerca del lado de su padre, su brazo entrelazado con el de él mientras se acercaban a los oficiales de policía reunidos. Ethan caminó delante de su familia, escaneando la multitud de personal policial en busca de una cara conocida. Vio al detective Vance, cerca de la orilla del agua, en una conversación profunda con un oficial uniformado. El detective era un hombre robusto, de unos 50 años, con cabello entrecano y la expresión perpetuamente cansada de alguien que había visto demasiado en su carrera. «Detective Vance», llamó Ethan, acercándose con pasos rápidos. El detective se giró, el reconocimiento destellando en sus rasgos curtidos. «Ethan, lo lograste». Sus ojos se movieron más allá de Ethan hacia el resto de la familia, que avanzaba por la orilla lodosa. «Veo que trajiste a todos. Teníamos que estar aquí», respondió Ethan simplemente. «¿Qué encontraron?» El detective Vance señaló hacia el lago, donde una grúa estaba posicionada. Su potente cabrestante ya había completado su trabajo. En la orilla, goteando agua del lago y cubierto de limo y plantas acuáticas, estaba un auto, o lo que quedaba de uno. A pesar de los años bajo el agua, no había duda de que era el sedán azul desteñido que una vez perteneció a Catherine Dawson. «Lo encontramos esta tarde temprano», explicó el detective Vance, mientras el resto de la familia se unía a ellos. «No lo buscábamos, para ser honesto. Teníamos un helicóptero buscando en la zona como parte de una investigación sobre tráfico de drogas. El piloto vio algo reflejándose en el lago desde arriba». Dan miró el vehículo empapado, su rostro inescrutable. «¿Encontraron?» No pudo terminar la pregunta. «No había cuerpos», respondió el detective Vance, entendiendo la pregunta no formulada. «Eso es lo extraño. El auto estaba vacío cuando lo sacamos». «¿Vacío?», repitió Mark, sorprendido. «¿Estás seguro?» «Completamente vacío», confirmó el detective. «Pero encontramos algunos objetos interesantes dentro». «¿Qué tipo de objetos?», preguntó Ethan con entusiasmo. El detective Vance metió la mano en su bolsillo y sacó una bolsa de evidencia sellada, que contenía una fotografía dañada por el agua. Esto estaba en la guantera, sellado en una bolsa de plástico, lo que lo preservó un poco. «Es una fotografía de tu madre». Dan extendió las manos temblorosas para tomar la bolsa,
mirando la imagen desvaída de Catherine sonriendo despreocupadamente en un momento capturado antes de su desaparición. Había algo más, continuó el detective, su voz adoptando un tono más cuidadoso. Encontramos objetos pertenecientes a un hombre. Un par de gafas de sol de hombre, una gorra de béisbol, un recibo con el nombre de un hombre. Lo sabía, dijo Lea de repente, su voz amarga. Se fugó con alguien. Eso no es justo, protestó Ethan inmediatamente. No lo sabemos. ¿Qué otra cosa podría ser? Desafió Mark. El auto de mamá en el fondo de un lago, pertenencias de hombre dentro, ninguna señal de mamá. Está bastante claro que ella organizó su propia desaparición. Nuestra investigación sugiere que el auto fue hundido deliberadamente, añadió el detective Vance. No hay daños consistentes con un accidente. Las ventanas estaban bajadas, permitiendo que se llenara de agua y se hundiera. No hay evidencia de violencia o juego sucio. Lo sabía, dijo Lea, cruzando los brazos sobre el pecho. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Abandonar a sus hijos menores. No podía simplemente irse sin consecuencias. Así que hizo que pareciera que algo le había pasado. Eso es absurdo, replicó Ethan. Mamá nunca nos abandonaría. Tiene que haber otra explicación. Aldi, que había estado en silencio hasta ahora, habló. ¿Por qué nos dejaría cuando papá la necesitaba más, cuando todos la necesitábamos? A veces las personas se quiebran, dijo Mark en voz baja. La presión se vuelve demasiado. Las facturas médicas de papá, 5 hijos que criar, sin ayuda. Encontró una salida y la tomó. Ethan se volvió desesperadamente hacia el detective Enns. ¿Realmente no crees eso, verdad? Después de todos estos años, debe haber más en la historia. El detective suspiró pesadamente. Llevo 27 años, haciendo este trabajo, Ethan. Lo he visto antes. Las personas desaparecen porque quieren, y hacen esfuerzos extraordinarios para cubrir sus huellas. ¿Pero por qué encontrar el auto ahora?, preguntó Dan, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Como dije, no lo estábamos buscando, explicó el detective Vance. Estábamos realizando vigilancia aérea para una operación antidrogas en esta área. El helicóptero vio el auto desde arriba. A veces puedes ver objetos bajo el agua desde ese ángulo, especialmente cuando el sol incide justo. Pura coincidencia. Sacó otra bolsa de evidencia que contenía un objeto pequeño dañado por el agua. Esto es lo que identificó el auto como el de tu madre. Su licencia de conducir estaba en la consola central, junto con esta fotografía familiar. Dan tomó la segunda bolsa de evidencia, mirando el retrato familiar dañado por el agua pero aún reconocible. Catherine y los 5 hijos, tomado pocos meses antes de su desaparición y su accidente. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Mark, su naturaleza práctica haciéndose valer. El detective Vance se frotó la nuca. Procesaremos el auto completamente. Veremos si podemos encontrar alguna otra evidencia. Pero tengo que ser esto con ustedes. Este es un caso de no tenemos los recursos para montar una investigación a gran escala a menos que encontremos algo que indique claramente un crimen. Entonces eso es todo, exigió Ethan. Solo vas a asumir que se fugó y olvidarlo. No dije eso, respondió el detective pacientemente. Pero la evidencia apunta en una dirección particular, sin signos de lucha, sin cuerpo, hundimiento deliberado del vehículo, objetos de hombre en el auto. Todo apoya la teoría de que se fue voluntariamente. Puedo proporcionarles copias de toda la evidencia que hemos recopilado si quieren, añadió, mirando a la familia. Fotos, listas de inventario, nuestros hallazgos preliminares. ¿De qué sirve?, dijo Lea, su voz hueca. No cambiará nada. Dan, que había estado mayormente en silencio, habló de repente. Ellie, me gustaría ir a casa ahora. Estoy cansado. Por supuesto, papá, dijo Ellie suavemente.
moviéndose detrás de su silla de ruedas. Hagan lo que necesiten con el auto, le dijo Dan al detective Vance. Hemos vivido con este misterio durante 14 años. No estoy seguro de que encontrar la verdad ahora nos traiga paz. La familia comenzó a alejarse, pero Ethan permaneció clavado en el lugar. Quiero esas copias, dijo con firmeza. El detective Vance asintió, metiendo la mano en su vehículo para recuperar un sobre manila. Las tenía preparadas por si acaso. También hay un sobre separado con copias de algunos objetos que encontramos en la guantera. Mi equipo fotografió todo cuando sacamos el auto. Entregó el sobre a Ethan. Luego puso una mano comprensiva en su hombro. He trabajado en docenas de casos de personas desaparecidas a lo largo de los años. A menudo, es el primogénito quien tiene más dificultad para dejar ir. Espero que esto te ayude a encontrar algo de cierre, hijo. Ethan miró el sobre en sus manos. Gracias. Mientras caminaba de regreso a donde su familia esperaba junto al auto, podía sentir el peso de la evidencia, tanto físico como emocional, presionando. A pesar de lo que todos parecían creer, Ethan no podía aceptar que su madre simplemente los hubiera abandonado. Tenía que haber más en la historia, y tal vez, las respuestas estaban dentro del sobre que ahora apretaba contra su pecho. La familia se amontonó de nuevo en el SUV, su anticipación anterior ahora desinflada en un silencio pesado. Mark se deslizó en el asiento del conductor esta vez, tomando las llaves de Ethan sin decir palabra. Yo conduzco, dijo simplemente, encendiendo el motor mientras los demás se acomodaban. Ethan se subió a la fila trasera, reclamando el espacio para sí mismo para poder examinar el contenido del sobre. Mientras el auto se alejaba del lago Miller, encendió la linterna de su teléfono y comenzó a revisar los papeles. Las primeras páginas eran informes policiales estándar, descripciones de la operación de recuperación, listas de inventario de los objetos encontrados en el auto, fotografías del vehículo desde varios ángulos que mostraban su condición deteriorada tras 14 años bajo el agua. Ethan estudió cada página cuidadosamente, buscando cualquier cosa que pudiera contradecir la narrativa del abandono, pero encontrando poco que respaldara su creencia en la devoción de su. Mark conducía más agresivamente que Ethan en el camino al lago, tomando las curvas bruscamente y acelerando fuerte en las rectas. El traqueteo dificultaba que Ethan se concentrara en los documentos. ¿Podrías reducir la velocidad un poco? Llamó al frente, pero Marco no lo escuchó o decidió ignorarlo. Tras unos minutos más intentando leer con los baches y balanceos, Ethan devolvió los papeles al sobre de mala gana, decidiendo esperar hasta que regresaran a casa, o mejor aún, hasta que estuviera solo en su propio apartamento, donde podría estudiar todo adecuadamente sin las miradas críticas de sus hermanos. El viaje de regreso a la casa de su padre transcurrió en un silencio incómodo. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional suspiro de Dan en el asiento del pasajero. Cuando finalmente llegaron a la entrada, la luz del porche aún brillaba acogedoramente. Aldi fue el primero en romper la tensión. ¿Todavía vamos a ver una película?, preguntó con cautela, mirando a los miembros de su familia. No tenemos que terminar la noche así, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Lea asintiera lentamente. Creo que sería bueno. Todavía tenemos postre esperando, y sería una pena desperdiciar la noche. Pepa. Ellie miró a su padre para que lo confirmara. Dan logró esbozar una pequeña sonrisa. Sí, creo que todos podríamos usar la distracción. Ayudaron a Dan a volver a su silla de ruedas, y entraron en la casa. Mark y Lea se dirigieron directamente a la sala, encendiendo el televisor y navegando por las opciones, mientras Ellie iba a la cocina a buscar el pastel de manzana que había horneado antes. Aldi dudó entre los grupos antes de unirse a sus hermanos mayores en el televisor. Ethan se quedó junto a la puerta, el sobre aún apretado en sus manos. No me quedo, anunció,
Los demás se giraron para mirarlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dan. Me voy a casa, respondió Ethan. Quiero revisar estos archivos correctamente. Podría haber algo importante. Ethan, interrumpió Mark, su voz teñida de exasperación. Déjalo ir. Finalmente obtuvimos algunas respuestas después de 14 años. No es lo que queríamos escuchar, pero al menos ahora lo sabemos. No sabemos nada, insistió Ethan. Todo lo que tenemos es un auto en un lago y un montón de suposiciones. Por favor, quédate, dijo Ellie en voz baja. Solo para la película. Podemos hablar de todo esto mañana, cuando todos hayamos tenido tiempo de procesarlo. Ethan miró a su hermana menor, su rostro abierto y suplicante. Luego a su padre, ligeramente encorvado en su silla de ruedas, luciendo más viejo y cansado que unas horas antes. Por un momento, consideró ceder, sentarse a ver una película que no miraría, fingiendo que todo estaba bien mientras su mente corría con preguntas. Lo siento, dijo finalmente. Necesito hacer esto. Sin esperar más objeciones, dio un paso atrás por la puerta, y caminó hacia su auto. A través de la ventana frontal, podía ver a su familia reunida alrededor del televisor, acomodándose en sus lugares habituales. Dan en su silla de ruedas al final del sofá, Ellie encaramada en el reposabrazos a su lado, los demás distribuidos por el resto del mobiliario. Ethan se sentó en su auto, por un momento, las llaves en el encendido pero el motor aún sin arrancar. ¿Dónde estás, mamá?, susurró al vehículo vacío. ¿Qué te pasó? ¿Realmente nos dejaste? Se secó los ojos, enojado por las lágrimas que amenazaban con caer. Era el mayor, murmuró. Después del accidente de papá, fui yo quien tuvo que dar un paso adelante. Conseguí un trabajo en lugar de ir a la universidad de inmediato. Ayudé con los niños. Hice todo lo que pude para mantenernos juntos. Y ahora todos me odian porque no acepto que nos abandonaste. Respirando profundamente para calmarse, Ethan encendió el motor y la luz interior. Abrió el sobre de nuevo, esparciendo los documentos en el asiento del pasajero. Esta vez, notó un sobre más pequeño dentro, etiquetado simplemente como misceláneos. Curioso, lo abrió y encontró fotocopias de objetos personales y documentos recuperados del auto. Entre ellos había una especie de contrato de arrendamiento, aunque no estaba claro debido al daño por el agua, pero aún parcialmente legible. Ethan lo miró confundido. Estaba fechado aproximadamente 3 meses después de la desaparición de su madre, pero el nombre en el contrato no era Catherine Dawson. En su lugar, decía Elizabeth Carter. Lo que llamó la atención de Ethan, sin embargo, fue la firma al final de la página. Aunque desvaída y borrosa en la fotocopia, reconoció inmediatamente la distintiva caligrafía de su madre, la misma C curvada que usaba para firmar sus permisos escolares, la misma E amplia que aparecía en todas sus listas de compras. Elizabeth Carter, susurró, mirando la firma. Mamá usó un nombre falso. Con el corazón acelerado, Ethan estudió el documento más detenidamente. Había una dirección listada en el contrato. Sacando su teléfono, Ethan escribió rápidamente la dirección en una aplicación de Map. La vista satelital mostraba una propiedad ubicada en lo que parecía ser una zona industrial en las afueras de la ciudad, a kilómetros de su casa y lejos de cualquier área residencial. No era una casa ni un edificio de apartamentos, sino lo que parecía ser un almacén o instalación de almacenamiento en una zona dominada por edificios industriales similares. Esto no tiene sentido, murmuró. ¿Por qué mamá rentaría un almacén bajo un nombre falso? Entonces notó algo más en el contrato. El nombre Raymond II. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero Ethan no pudo ubicarlo de inmediato. Lo escribió en un motor de búsqueda, y los resultados le helaron la sangre. Aparecieron varios artículos de noticias, algunos de años atrás,
Empresario local Raymond II interrogado en investigación de lavado de dinero. 2. Absuelto de cargos de fraude por falta de evidencia. Propiedades de Raymond II, vinculadas a operaciones de préstamos ilegales. Ethan leyó varios de los artículos, armando la imagen de un hombre que operaba en los márgenes de la legalidad, alguien involucrado en prácticas de préstamos predatorios y otros negocios cuestionables, que la policía nunca había podido probar del todo. Miró hacia la casa, donde a través de la ventana, podía ver a su familia viendo la película juntos. Por un momento, consideró volver adentro, mostrarles lo que había encontrado, pero sabía que no escucharía. Ya habían decidido qué le pasó a su madre, y ningún contrato de arrendamiento o propietario sospechoso cambiaría eso. Lo haré yo solo, decidió Ethan, poniendo el auto en reversa y retrocediendo por la entrada. En lugar de dirigirse a su propio apartamento, apuntó el auto hacia la dirección en el contrato de arrendamiento, decidido a descubrir qué conexión tenía su madre con Raymond II y por qué rentaría un almacén bajo un nombre falso. El GPS guió a Ethan a través de calles que gradualmente dieron paso a caminos menos mantenidos, mientras se acercaba al distrito industrial. Las luces de la calle se volvieron más escasas, y los edificios más deteriorados. Fábricas abandonadas con ventanas rotas, instalaciones de almacenamiento rodeadas por cercas de alambre con alambre de púas en la parte superior, y el ocasional paradero de camiones abierto, toda la noche que proyectaba charcos de luz fluorescente dura en estacionamientos vacíos. Tras 20 minutos de conducir, el GPS anunció que había llegado a su destino. Ethan redujo la velocidad, mirando a través del parabrisas, un edificio de un solo piso desgastado, alejado de la carretera. Un letrero desvaído colgaba torcido sobre la entrada. Reparación de muebles de calidad. Ethan estacionó en el lote de grava, a poca distancia del edificio. El lugar parecía estar operativo, pero apenas una luz tenue brillaba desde dentro y un camión viejo estaba estacionado junto a una entrada lateral. Mientras sus faros iluminaban la fachada, pudo ver que las ventanas estaban cubiertas desde el interior, impidiendo cualquier vista del interior. Apagó el motor pero permaneció en el auto, considerando su próximo movimiento. No había planeado tan lejos, no había pensado qué haría cuando realmente encontrara el lugar. Eran casi las 10 de la noche ahora, y dudaba que alguien estuviera trabajando tan tarde. Sin embargo, claramente había alguien dentro. Mientras debatía si acercarse al edificio o regresar a la luz del día, una figura emergió de una puerta lateral, un hombre mayor sosteniendo una taza humeante en un recipiente de plástico. El hombre notó el auto de Ethan de inmediato, y comenzó a caminar hacia él con un paso medido y deliberado. El instinto de Ethan fue alejarse, pero algo le dijo que esta podría ser su única oportunidad de aprender algo sobre este lugar y su conexión con su madre. Bajó la ventana mientras el hombre se acercaba. El guardia de seguridad, porque eso parecía ser, era mayor de lo que Ethan había pensado inicialmente, tal vez en sus 60, pero se movía con la confianza y fuerza de alguien mucho más joven. A pesar de la hora tardía y la temperatura fresca, solo llevaba una chaqueta ligera sobre una camisa de uniforme sin logotipo de empresa. Su rostro estaba curtido pero alerta, los ojos agudos mientras evaluaban a Ethan. «Buenas noches», dijo el hombre, su voz sorprendentemente afable. «Estás perdido, ¿verdad? No mucha gente se encuentra por aquí a esta hora de la noche a menos que haya tomado un camino equivocado». Ethan dudó, calculando rápidamente su enfoque. La verdad parecía demasiado arriesgada. No podía simplemente anunciar que estaba investigando la conexión de su madre desaparecida con este lugar. En cambio optó por una mentira plausible. «Creo que tienes razón, puede que haya tomado un camino equivocado», respondió Ethan con una despreocupación forzada. «Pero mientras pasaba por aquí, noté este lugar,
Verás, dirijo un pequeño negocio, y he estado buscando espacio de almacén en la zona. Sé que es tarde, pero vi la luz encendida, y pensé en echar un vistazo. El guardia tomó un sorbo de su café, estudiando a Ethan por encima del borde de la taza. Esto no está en venta, si eso es lo que te preguntas. ¿Quién es el dueño?, preguntó Ethan, tratando de sonar meramente curioso. Harvey II, respondió el guardia. El corazón de Ethan dio un vuelco al escuchar el apellido familiar. Harvey II, no creo haber oído de él. El guardia alzó una ceja. ¿Hijo de Raymond II y nunca has oído de Raymond II? Ethan negó con la cabeza, fingiendo ignorancia. ¿Debería? Raymond era dueño de la mitad de las propiedades industriales en esta área, explicó el guardia. Falleció hace unos años. Su hijo Harvey tomó el control del negocio. Entiendo, dijo Ethan, su mente acelerada. ¿Hay alguna forma de contactar a Harvey, si no para comprar el lugar? Tal vez, para discutir sobre rentar una parte. El guardia soltó una risita. Harvey es un hombre privado, no trata directamente con la gente, especialmente con aquellos que aparecen sin anunciar a estas horas. Entonces, ¿hay alguien más con quien pueda hablar? ¿Un gerente o representante? Tal vez. El guardia pareció considerar esto por un momento. Mira, vuelve mañana durante el horario laboral. Pregunta por Ronald. Él maneja los asuntos de Harvey aquí. ¿Ronald?, repitió Ethan, grabando el nombre en su memoria. ¿Estará aquí mañana seguro? Yo reporto a él, y tengo su número, dijo el guardia. Puedo avisarle esta noche que alguien está interesado. Eso sería genial, dijo Ethan, deliberadamente no ofreciendo su propio número. Solo pasaré mañana. El guardia asintió, tomando otro sorbo de su café. Ronald prefiere hacer negocios cara a cara. Solo para que lo sepas, no le gusta que la gente traiga socios o externos a estas reuniones iniciales. Le gusta evaluar a las personas uno a uno primero. Entiendo, respondió Ethan. Vendré solo. Estaba a punto de subir la ventana cuando se le ocurrió una idea. Si se iba ahora, no habría aprendido nada concreto. Solo habría confirmado que la familia II aún era dueña de la propiedad. Tomando un riesgo calculado, llamó al guardia, que ya había comenzado a alejarse. Una cosa más, dijo. ¿No habrás oído alguna vez de una mujer llamada Elizabeth Carter por esta zona? El efecto fue inmediato y dramático. Todo el comportamiento del guardia cambió. Sus hombros se tensaron. Su rostro se endureció en una máscara inexpresiva. El hombre de seguridad desapareció, reemplazado por alguien mucho más peligroso. Necesitas irte, dijo secamente, toda pretensión de amabilidad desvanecida. Ethan, dándose cuenta de que había jugado demasiado lejos, pero no dispuesto a retroceder del todo, insistió. Solo necesito saber si... El guardia se movió con una velocidad sorprendente. Cerrando la distancia al auto en 2 zancadas largas, colocó sus manos curtidas en el borde de la ventana parcialmente abierta de Ethan y se inclinó, su rostro a centímetros del de Ethan. ¿Quieres fantasmas?, preguntó, su voz baja y amenazante. Estás en el lugar correcto. Ella no quería ser encontrada. Un escalofrío recorrió la columna de Ethan. ¿Qué quieres decir?, preguntó, luchando por mantener su voz firme. ¿Quién no quería ser encontrada? El guardia se enderezó, golpeando sus nudillos contra el marco de la puerta. Si también quieres hablar de eso, ven a ver a Ronald mañana. Pero yo que tú, no lo haría. Golpeó el marco del auto una vez más. Será mejor que te vayas ahora. Ethan dudó solo brevemente antes de poner el auto en reversa. Retrocedió lentamente, observando cómo el guardia permanecía de pie en el mismo lugar, siguiéndolo con ojos fríos hasta que Ethan giró el auto y se alejó. Su mente estaba acelerada mientras navegaba de regreso hacia el pueblo. El guardia claramente había reconocido a Elizabeth Carter.
el nombre falso de su madre, y su reacción confirmaba que Elizabeth, o Catherine, tenía alguna conexión con este lugar. Pero, ¿qué quiso decir con lo de los fantasmas? ¿Y por qué diría que no quería ser encontrada si no fuera para confirmar que su madre había desaparecido voluntariamente? Nada de eso tenía sentido, y sin embargo por primera vez en 14 años, Ethan sintió que finalmente estaba tras la pista de algo real, algo que podría explicar qué le había pasado a su madre. El reloj del tablero marcaba las 11 mientras Ethan conducía de regreso al pueblo, sus pensamientos un torbellino caótico de preguntas y teorías. Las implicaciones parecían apoyar lo que sus hermanos creían, que su madre había elegido desaparecer. Pero algo en la reacción del guardia, el cambio repentino de amigable a amenazante, sugería que había más en la historia que una mujer simplemente alejándose de su vida. Ethan sabía que debía compartir lo que había descubierto con su familia, pero después de su reacción en la cena y en el lago, dudaba que escucharan. Cada uno había hecho las paces a su manera con el abandono de su madre. Mark se había vuelto el práctico y responsable. Leah se había endurecido contra más decepciones. Ellie había canalizado su energía en cuidar a su padre. Y Aldi, que apenas tenía 1 año cuando Catherine desapareció, nunca la había conocido realmente. Ninguno de ellos quería reabrir viejas heridas, excepto Ethan, que nunca había aceptado la narrativa del abandono en primer lugar. Sin embargo, había alguien más que podría estar interesado en lo que había encontrado. Ethan se detuvo al lado de la carretera y encontró la tarjeta del detective Vance en su billetera. Dudó antes de marcar, consciente de cómo podría reaccionar el detective al enterarse de que Ethan había ido a investigar por su cuenta, pero finalmente decidió que la información era demasiado importante para guardársela. El detective contestó al cuarto timbre, su voz somnolienta. «Vance aquí, detective. Soy Ethan Dawson. Perdón por llamar tan tarde». Hubo un sonido de roce, como si el detective se estuviera sentando en la cama. «Ethan, ¿está todo bien? Encontré algo en las copias de la evidencia que me dio», dijo Ethan, decidiendo introducir la verdad gradualmente. Había una especie de contrato, o acuerdo de arrendamiento en el sobre de misceláneos. La dirección apuntaba a un almacén rentado bajo el nombre de Elizabeth Carter, pero la firma es la letra de mi madre. «Lo vi», confirmó el detective Vance, sonando más despierto ahora. «También me llamó la atención. ¿Por qué no lo mencionó antes?», preguntó Ethan, incapaz de mantener la acusación fuera de su voz. «Porque encaja con lo que ya sospechábamos», respondió el detective pacientemente. «Las personas que desaparecen voluntariamente a menudo establecen nuevas identidades, rentan lugares bajo nombres falsos, construyen nuevas vidas. Pero no es una casa ni un apartamento», insistió Ethan. «Es un almacén en una zona industrial, y el propietario es Raymond Doss». «¿Lo investigó?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sí, lo hice». Raymond Doss era una figura conocida en ciertos círculos. Sus negocios operaban en áreas grises de la ley, préstamos predatorios, prácticas de cobro de deudas, que bordeaban lo legal. Fue investigado varias veces, pero nunca fue procesado exitosamente. Entonces, ¿por qué mi madre rentaría una propiedad de alguien como él? Ahí es donde creo que todo se conecta, dijo el detective. «Basado en la evidencia que hemos recopilado, creo que tu madre necesitaba desaparecer rápida y completamente. Las operaciones de Raymond Doss incluían ayudar a las personas a hacer exactamente eso por un precio. Ese almacén probablemente era un punto de transición, un lugar donde las personas iban para obtener nuevas identidades antes de seguir adelante». «¿Cree que ella fue allí para cambiar su identidad?», preguntó Ethan incrédulamente. «Para empezar una nueva vida». «Encaja con el tiempo», respondió el detective. «El contrato está fechado 3 meses después de su desaparición,
Eso le daría tiempo para hacer arreglos, posiblemente con una nueva pareja. ¿Qué nueva pareja?, exigió Ethan. No hay evidencia de que estuviera viendo a alguien. Las gafas de sol que encontramos en el auto, le recordó el detective Baines. Gafas de sol de hombre con el nombre Ronald grabado en uno de los brazos. Ethan casi dejó caer el teléfono. «¿Ronald?», repitió, su pulso acelerándose. «¿Estás seguro de que el nombre era Ronald?» «Positivo», confirmó el detective. «¿Por qué? ¿Ese nombre significa algo para ti?». La mente de Ethan estaba acelerada. El guardia en el almacén había mencionado a Ronald. Dijo que manejaba los asuntos de Harvey II, que Ethan debería regresar mañana para reunirse con él. Era posible que este fuera el mismo Ronald, cuyas gafas de sol estaban en el auto de Catherine. «Detective», dijo Ethan finalmente, «hice algo que probablemente no debí. Después de encontrar el contrato de arrendamiento, conduje a la dirección que estaba en él. Hiciste que…». La voz del detective se alzó bruscamente. «Ethan, eso fue increíblemente imprudente. Si hay alguna conexión entre la desaparición de tu madre y las operaciones de Rayman II, lo sé, interrumpió Ethan, pero aprendí algo. Había un guardia de seguridad allí, y cuando mencioné el nombre de mi madre, reaccionó. Sabía quién era detective, y mencionó a alguien llamado Ronald, que trabaja allí. Posiblemente el mismo Ronald cuyas gafas de sol estaban en el auto de mamá». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando el detective Vance habló de nuevo, su voz era mesurada, controlada. «Ethan, necesito que escuches con mucha atención. Estas personas son peligrosas. Si están involucradas en la desaparición de tu madre, no dudarán en protegerse. No quiero que te acerques a ese almacén de nuevo, ¿entendido?». «Pero, nada de peros», interrumpió el detective con firmeza. «Esto ahora es una investigación policial activa. La manejaremos adecuadamente, con órdenes judiciales y respaldo. Tu involucramiento podría poner todo en riesgo, sin mencionar ponerte en serio peligro». Ethan apretó el teléfono con más fuerza. «Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Solo sentarme y esperar?». «Eso es exactamente lo que se supone que hagas», confirmó el detective Vance. «Aprecio que compartas esta información, pero ahora necesito que des un paso atrás, y nos dejes hacer nuestro trabajo. El guardia me dijo que regresara mañana para reunirme con Ronald», dijo Ethan. «Esta podría ser nuestra única oportunidad de descubrir qué le pasó a mi madre». «Absolutamente no», dijo el detective, con firmeza. «Bajo ninguna circunstancia vas a regresar allí. Enviaremos a un oficial encubierto. Estableceremos vigilancia. Hay procedimientos adecuados para este tipo de situación». Ethan sabía que el detective tenía razón, pero la idea de esperar, de posiblemente perder su única pista después de 14 años de nada, era insoportable. Aún así, reconoció el peligro, tanto para él como para cualquier investigación potencial. «Está bien», concedió. «No regresaré allí». «Gracias», dijo el detective Vance, el alivio evidente en su voz. «Voy a hacer algunas llamadas ahora, poner las cosas en marcha. Te mantendremos informado de cualquier novedad, lo prometo». «Una cosa más», dijo Ethan antes de que el detective pudiera colgar. «Deberías saber que mi padre y mis hermanos también están en riesgo. Si estas personas se dan cuenta de que estamos investigando, organizaré que patrullas pasen regularmente por tu casa y la de tu padre», aseguró el detective Vance. «Descansa un poco, Ethan, y mantente alejado de ese almacén». Tras finalizar la llamada, Ethan se quedó sentado en su auto estacionado, durante varios minutos, sopesando sus opciones. Las advertencias del detective eran lógicas, y el peligro era real, pero 14 años de preguntas, de preguntarse qué le había pasado a su madre, de ser el único que creía que no los había abandonado voluntariamente.
Todo eso empujaba contra la parte racional de su cerebro que urgía precaución. Al final, llevó su auto al estacionamiento de su apartamento, sabiendo que dormir sería imposible, pero reconociendo que necesitaba pensar cuidadosamente sobre su próximo movimiento. Fuera lo que fuera que decidiera, una cosa era segura: estaba más cerca de la verdad sobre la desaparición de su madre de lo que había estado nunca antes. La mañana llegó con una claridad que había eludido a Ethan durante su noche inquieta. Tras dar vueltas en la cama durante horas, finalmente había caído en un sueño intermitente alrededor de las 4 de la mañana, solo para ser despertado por su teléfono sonando a las 7. El identificador de llamadas mostraba el número del detective Vance. «Estoy en camino a recogerte», dijo el detective sin preámbulos cuando Ethan contestó. «Vamos a ese almacén, pero lo haremos a mi manera. Esté listo en 15 minutos». Fiel a su palabra, el detective Vance llegó frente al edificio de apartamentos de Ethan exactamente 15 minutos después. Conducía un auto policial sin distintivos, vestido con ropa casual en lugar de su traje habitual: jeans, una camisa de botones desteñida y una chaqueta de cuero gastada, que lo hacía parecer más un trabajador de construcción que un detective. Ethan subió al asiento del pasajero, notando de inmediato que el detective no estaba solo. En el asiento trasero estaba otro hombre, también en ropa casual, a quien Vance presentó simplemente como el oficial Miller. «Apoyo táctico. He estado despierto toda la noche coordinando esto», explicó el detective Vance, mientras se alejaba de la acera. «Basado en lo que me contaste sobre Raymond II y su hijo Harvey, estamos tratando esto como una situación potencialmente peligrosa. Tengo oficiales de civil estacionados en ubicaciones estratégicas alrededor del almacén, y un equipo táctico en espera a unas pocas calles. ¿No deberíamos tomar mi auto?», sugirió Ethan. «El guardia lo vio anoche. Podría parecer menos sospechoso». El detective D consideró esto por un momento antes de asentir. «Tienes razón. Cambiaremos de vehículo en el próximo estacionamiento». 10 minutos después, habían trasladado a Ethan al volante de su propio auto, con el detective Dance en el asiento del pasajero. El oficial Miller permaneció en el auto policial sin distintivos, que ahora serviría como parte del perímetro de vigilancia. «Recuerda, no te bajes del auto a menos que yo te lo diga explícitamente», instruyó el detective Dance, mientras se acercaban a la zona industrial donde estaba el almacén. «Solo te permito venir, porque ya hiciste contacto, y tu presencia parecerá menos sospechosa. Pero esto es una operación policial, no una investigación familiar». Ethan asintió, con la boca seca por la anticipación y el nerviosismo, mientras giraban hacia la calle que conducía al almacén. Podía ver el mismo camión estacionado afuera que había estado allí la noche anterior, pero algo se sentía diferente. El lugar parecía más tranquilo, más inmóvil. «Algo no está bien», murmuró el detective Vance, sus ojos experimentados escaneando la propiedad. «Sin movimientos, sin vehículos excepto ese camión». Ethan estacionó en el lote de grava, aproximadamente en el mismo lugar que la noche anterior. Se quedaron sentados por un momento, observando el almacén. Las ventanas permanecían cubiertas, pero a diferencia de la noche anterior, no se veían luces dentro. «Espera aquí», dijo el detective Vance, su mano moviéndose hacia el arma oculta bajo su chaqueta. «Voy a echar un vistazo rápido. Si te señalo que te vayas, conduce de inmediato y reúnete con el oficial Miller en el punto de encuentro». Ethan observó mientras el detective se acercaba al edificio con cautela, moviéndose con la eficiencia practicada de alguien entrenado para evaluar situaciones peligrosas. Vance revisó primero el camión, mirando por las ventanas antes de dirigirse a la entrada lateral, donde Ethan había visto salir al guardia la noche anterior. Tras probar la puerta y encontrarla desbloqueada, el detective Vance
Desapareció dentro del edificio. Pasaron 5 minutos, luego 10. La ansiedad de Ethan crecía con cada momento que pasaba, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Finalmente, el detective Vance reapareció en la entrada, haciendo un gesto para que Ethan se uniera a él. Contra su mejor juicio, pero impulsado por la necesidad de saber, Ethan salió del auto y corrió por el lote de grava. Está vacío, dijo el detective Vance cuando Ethan se acercó, completamente despejado. Deben haberse ido apresuradamente después de tu visita anoche. Ethan siguió al detective dentro del almacén, el olor a polvo y abandono llenando sus fosas nasales. El interior era cavernoso y mayormente vacío, con claras indicaciones de que el equipo y los muebles habían sido retirados recientemente. Manchas rectangulares limpias en el suelo polvoriento, soportes vacíos en las paredes donde habían estado las estanterías, cables cortados colgando del techo. Definitivamente estaban operando algo aquí, observó el detective Vance, señalando una sección del almacén, donde las particiones habían creado habitaciones separadas. Mira estos cuartos improvisados, estaciones de trabajo. Esto era más que solo almacenamiento. Ethan se movió lentamente por el espacio, tratando de imaginar a su madre allí, intentando entender qué conexión podría haber tenido con este lugar. ¿La habían retenido contra su voluntad? ¿Había venido aquí voluntariamente buscando ayuda para desaparecer? ¿O había alguna otra explicación por completo? Por aquí, llamó el detective Vance desde el otro lado de la habitación. Estaba agachado junto a un escritorio volcado, examinando algo en el suelo. Ethan se unió a él para encontrar al detective sosteniendo una fotografía que aparentemente se había deslizado debajo del escritorio durante la evacuación apresurada. Mostraba un barco de carga atracado en lo que parecía ser un puerto industrial. Su nombre Horizonte del Este, claramente visible en el casco. Dele la vuelta, dijo el detective Vance, entregándole la fotografía a Ethan. En la parte trasera había información escrita a mano, el nombre del barco, un horario de salida fechado para la semana siguiente, y una lista parcial de nombres que incluía a Elizabeth Cie y Ronald. Están planeando transportar personas en este barco, dijo el detective Vance, sacando su teléfono, y según esta lista, tu madre podría ser una de ellas. Inmediatamente contactó por radio a su equipo, solicitando una operación de búsqueda en el puerto y proporcionando el nombre del barco de carga. Esto ahora es la máxima prioridad, instruyó. Necesitamos localizar el Horizonte del Este y evitar su salida. Alerten a la patrulla del puerto y a la guardia costera. Volviéndose hacia Ethan, añadió, necesitamos movernos. Si Ronald y su gente dejaron este lugar anoche, podrían haber acelerado su cronograma. El barco podría estar preparándose para partir antes de lo programado. Mientras se apresuraban de regreso al auto, el detective Vance hizo otra llamada, esta vez solicitando oficiales para verificar a Dan y al resto de la familia. Después de tu visita anoche, estas personas saben que alguien está haciendo preguntas. Necesitamos asegurarnos de que tu familia esté a salvo. Ethan sintió una oleada de miedo por sus hermanos y su padre. No pensé en eso, admitió. Estaba tan concentrado en encontrar a mamá. Llámalos, instruyó el detective Vance, mientras volvían al auto de Ethan. Llama a cada uno individualmente y diles qué está pasando. Diles que se queden donde están, y que los oficiales vendrán a asegurar sus ubicaciones. Mientras conducían hacia el puerto, Ethan hizo lo que se le indicó, llamando primero a su padre, luego a cada uno de sus hermanos por turno, repitiendo la advertencia y las instrucciones. Dan estaba conmocionado y furioso, Mark y Lea escépticos, Aldi confundido, pero todos acordaron seguir el consejo del detective. Están todos advertidos, reportó Ethan al detective, mientras se acercaban al puerto.
pero no estoy seguro de que realmente crean que hay algún peligro. Mejor prevenir que lamentar, respondió el detective sombríamente. Si Ronald y la Operación 2 son tan peligrosos como sospecho, no dudarán en usar a tu familia como ventaja si se sienten acorralados. El puerto apareció a la vista, un extenso puerto industrial, con numerosos muelles extendiéndose hacia las aguas grises de la bahía. Barcos de carga de varios tamaños estaban atracados a lo largo de los muelles, cargando o descargando sus envíos, mientras embarcaciones más pequeñas navegaban por los canales entre ellos. Al acercarse a la puerta de seguridad principal, el detective Vance mostró su placa al guardia, explicando que eran parte de una operación policial en curso. El guardia los dejó pasar, dirigiéndolos hacia la oficina del capitán del puerto. Dentro encontraron un torbellino de actividad. Varios oficiales ya estaban presentes, coordinándose con los oficiales del puerto para localizar el horizonte del este. ¿Cuál es el estado?, preguntó el detective Vance, acercándose a un oficial uniformado que parecía liderar la operación. El horizonte del este salió del puerto anoche, informó el oficial, su expresión sombría. Casi 12 horas antes de su hora de salida programada. La autoridad portuaria otorgó la solicitud de salida anticipada debido a preocupaciones climáticas citadas. Aunque los informes meteorológicos no muestran sistemas climáticos significativos en la zona, sabían, dijo Ethan, la realización golpeándolo con fuerza aplastante. Sabían que los estábamos siguiendo tan pronto como pregunté por mi madre anoche. El detective Vance puso una mano estabilizadora en el hombro de Ethan. No nos rendimos. Los botes de patrulla del puerto ya están en persecución. Y hemos alertado a la Guardia Costera. Ese barco no puede haber ido lejos en 12 horas. ¿Qué hay de aquí?, preguntó Ethan, señalando hacia los muelles. ¿No podrían algunos de los hombres de Ronald seguir aquí? Estamos un paso adelante de ti, respondió el oficial. Hemos detenido a varios trabajadores del muelle, que estuvieron involucrados en la salida acelerada del horizonte del este. Están siendo interrogados ahora. El detective Vance asintió en aprobación. Buen trabajo. Vamos a la estación. Quiero estar presente en esos interrogatorios. El viaje a la estación de policía fue tenso, con el detective Vance constantemente al teléfono, coordinando la investigación en expansión. Cada pocos minutos, recibía actualizaciones sobre la búsqueda del horizonte del este, o informes sobre las medidas de seguridad implementadas para proteger a la familia Dorson. Ya tienen el barco a la vista, informó después de una de esas llamadas. Una aeronave de la Guardia Costera lo localizó a unas 100 millas de la costa, dirigiéndose hacia el sur. Están enviando embarcaciones para interceptarlo. Ethan apretó el volante con más fuerza, su mente acelerada con posibilidades. ¿Podría su madre estar realmente en ese barco después de 14 años? Estaba finalmente cerca de encontrarla. Cuando llegaron a la estación, la encontraron zumbando de actividad. Los oficiales se movían con propósito entre los departamentos, los teléfonos sonaban constantemente, y una atmósfera de urgencia impregnaba el edificio. Para sorpresa de Ethan, toda su familia estaba allí, sentada en una sala de espera, Dan en su silla de ruedas, luciendo desconcertado y cansado, Ellie de pie protectora detrás de él, Mark y Leah sentados lado a lado, sus expresiones, una mezcla de preocupación y escepticismo, y Aldi moviéndose nerviosamente en su silla. ¿Qué están haciendo todos aquí?, preguntó Ethan mientras se acercaba a ellos. Pensé que se quedarían en casa. La policía nos trajo como precaución, explicó Mark, poniéndose de pie para enfrentar a su hermano. Dijeron que sería más fácil protegernos a todos en un solo lugar. ¿Protegernos de qué exactamente?, exigió Leah, sus brazos cruzados defensivamente. Ethan, ¿qué has hecho? Antes de que Ethan pudiera responder,
El detective Vance dio un paso adelante. Tu hermano pudo haber descubierto la verdad sobre la desaparición de tu madre, dijo, su tono profesional pero amable. Y esa verdad podría ser peligrosa para todos ustedes. Rápidamente puso al día a la familia sobre lo que habían descubierto. El almacén, la fotografía del barco de carga, los nombres en la lista, y la posibilidad de que Catherine hubiera sido forzada a trabajar para Ronald y la Operación 2. Entonces, ¿estás diciendo que mamá no nos dejó voluntariamente?, preguntó Ellie, su voz pequeña y esperanzada, que fue tomada. Basado en la evidencia que hemos recopilado, parece que tu madre pudo haberse involucrado con una organización criminal dirigida por Raymond Doss y su hijo Harvey, explicó el detective Pro. Creemos que fue forzada a trabajar para ellos, posiblemente debido a una deuda u otra forma de coerción. Eso no tiene sentido, objetó Mark. Mamá no tenía deudas. Papá manejaba todas las finanzas en ese entonces. Dan, que había estado en silencio hasta ahora, carraspeó. Eso no es del todo cierto, dijo en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia él con sorpresa. Después de mi accidente, las facturas médicas eran abrumadoras, continuó Dan, su voz tensa por el esfuerzo de la confesión. Nuestro seguro no cubría todo. Catherine estaba desesperada. Intentó obtener préstamos bancarios, pero ya habíamos agotado nuestro crédito. Yo estaba en el hospital, luego en rehabilitación. No sabía exactamente qué estaba haciendo para mantenernos a flote. Papá, dijo Ethan, arrodillándose junto a la silla de ruedas de su padre. ¿Estás diciendo que mamá podría haber pedido dinero prestado a alguien como Raymond Doss? Dan asintió lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Mencionó una vez, solo una vez, que había encontrado una manera de manejar las facturas. Dijo que no me preocupara, que lo había solucionado. Estaba tan concentrado en mi recuperación, en el dolor, que no hice preguntas. Debería haber hecho preguntas. El detective Evans acercó una silla y se sentó frente a Dan. Señor Dawson, esto es muy importante. Su esposa alguna vez mencionó nombres. Raymond Doss, Ronald, alguien conectado con los préstamos. Dan negó con la cabeza. No nombres específicos, pero dijo algo extraño. Como una semana antes de que desapareciera, dijo que todo lo que hacía, lo hacía por nosotros. Pensé que solo estaba estresada, diciendo cosas dramáticas por la presión que estábamos enfrentando. Nunca imaginé. Su voz se quebró, y Ellie puso una mano reconfortante en su hombro. Los hombres que arrestamos en el puerto están siendo interrogados ahora, dijo el detective Vance, dirigiéndose a toda la familia. Esperamos que puedan proporcionar más información sobre el horizonte del este, y si tu madre podría estar a bordo. Quiero hablar con ellos, dijo Ethan con firmeza. El detective Vance dudó. Eso no es un procedimiento estándar, Ethan. Por favor, insistió Ethan. Soy el que habló con el guardia en el almacén. Podría reconocer a alguien, o ellos podrían reconocerme. Tras un momento de consideración, el detective Vance asintió. Está bien, pero solo como observador. Yo hago las preguntas. Llevó a Ethan por un pasillo hacia una sala donde podían observar los interrogatorios a través de un espejo unidireccional. Dentro de la sala adyacente, un hombre de mediana edad con ropa de trabajador portuario estaba sentado, esposado a una mesa, siendo interrogado por dos oficiales. Ese no es el guardia que conocí, dijo Ethan. Estudiando al hombre, observaron durante varios minutos, mientras el trabajador portuario se negaba obstinadamente a proporcionar información más allá de su nombre y empleo en el puerto. El detective Vance tomaba notas en una libreta, murmurando ocasionalmente observaciones sobre el lenguaje corporal o las respuestas del hombre. Probemos con el siguiente.
sugirió después de que quedó claro que no obtendrían nada útil de este sospechoso. En la segunda sala de interrogatorios, encontraron a un hombre mayor siendo interrogado, y Ethan se tensó de inmediato. «Ese es él», dijo con urgencia. «Ese es el guardia del almacén». El detective Vance estudió al hombre a través del cristal. «¿Estás seguro?» «Positivo», confirmó Ethan. «Es el que me habló de Ronald». El detective asintió pensativamente. «Escuchemos». A diferencia del trabajador portuario, el guardia parecía casi relajado a pesar de las circunstancias, respondiendo preguntas con una calma desapegada que rayaba en la diversión. Cuando se le preguntó sobre su empleo, admitió libremente trabajar como seguridad para Harvey II. Cuando se le cuestionó sobre el horizonte del este, afirmó no saber nada sobre su carga o destino. «Está mintiendo», murmuró Ethan. «Sabía de mi madre». Prácticamente admitió que ella estuvo allí. El detective Vance observó el interrogatorio unos minutos más antes de tomar una decisión. «Voy a entrar. Quédate aquí y observa». Ethan observó mientras el detective Vance entraba en la sala de interrogatorios, se presentaba a los otros oficiales y tomaba asiento frente al guardia. El enfoque del detective era diferente, menos confrontacional, más conversacional. «¿Sabes? Hemos estado vigilando ese almacén por un tiempo», dijo Vance casualmente, aunque Ethan sabía que esto era un farol. «Hemos identificado a la mayoría de las personas que estuvieron retenidas allí, incluida Catherine Dawson». La expresión del guardia no cambió, pero una sutil tensión apareció en sus hombros. «Sabemos que fue forzada a trabajar para dos, probablemente por un préstamo que no pudo pagar», continuó el detective Vance. «Lo que no sabemos es si todavía está viva y si está en ese barco». «No sé de qué estás hablando», respondió el guardia con calma. «Eso es interesante», dijo el detective Vance, inclinándose ligeramente hacia adelante, «porque parece que sabías exactamente quién era ella cuando su uso mencionó su nombre anoche». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del guardia, rápidamente suprimido. «Su hijo está aquí, por cierto», añadió el detective. «Te identificó de inmediato. Y déjame decirte, está bastante decidido a encontrar a su madre después de 14 años creyendo que los abandonó a él y a su familia». El guardia permaneció en silencio, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia el espejo. «Mira, esto es lo que pasa», continuó el detective Vance, su voz tomando un tono más duro. «Vamos a alcanzar ese barco. La guardia costera ya está en persecución, y cuando lo hagan, todos a bordo comenzarán a hablar para salvarse. Ronald, Harvey II, te arrojarán bajo el autobús en un instante para reducir sus propias sentencias». La compostura del guardia finalmente mostró grietas. Se movió en su asiento, su mirada cayendo a la mesa. «Estás enfrentando un tiempo serio», presionó el detective Vance. «Secuestro, encarcelamiento falso, probablemente tráfico humano. Pero si nos ayudas ahora, si nos dices a dónde se dirige ese barco, y si Catherine Dawson está a bordo, puedo interceder por ti con el fiscal». Por un largo momento, el guardia no dijo nada. Luego suspiró pesadamente, el sonido de un hombre haciendo un cálculo difícil. «Soy viejo», dijo finalmente. «Estoy enfermo. La prisión es solo otro lugar para morir. Entonces, ¿por qué no hacer una buena acción antes de irte?», sugirió el detective Mens. «Ayuda a una familia a encontrar a su madre». El guardia lo consideró. Luego se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja. «No puedo decirte a dónde va el barco. Realmente no sé esa información, está compartimentada. Pero puedo darte acceso a algo que podría ayudar». «¿Qué es eso?». «Hay una aplicación, un sistema de mensajería segura que usamos. Mi inicio de sesión aún podría funcionar. Tiene un rastreador GPS para el barco.
transmisiones de cámaras de seguridad a bordo. Es como Ronald vigila todo. El detective Ben se animó visiblemente. ¿Y estás dispuesto a proporcionar este acceso? El guardia asintió lentamente. Como dije, de todos modos estoy muriendo. También podría hacer algo decente por una vez. El detective Benz deslizó una libreta por la mesa. Escribe la información de inicio de sesión, todo lo que necesitamos para acceder. Mientras el guardia comenzaba a escribir, Ethan sintió una oleada de esperanza como nunca había experimentado en 14 años. Por primera vez, tenía evidencia concreta de que su madre no los había abandonado y podría estar viva. El detective Vance salió de la sala de interrogatorios con una satisfacción sombría, la información de inicio de sesión del guardia apretada en su mano. Llevemos esto al equipo técnico de inmediato, le dijo a Ethan mientras se apresuraban por el pasillo. Si esta aplicación funciona como él dice, podríamos localizar el barco e incluso obtener confirmación visual de quién está a bordo. Se dirigieron a una sala donde varios oficiales estaban sentados en terminales de computadora, trabajando con intensa concentración. El detective Vance entregó la información de inicio de sesión a un especialista técnico, explicando su importancia. Necesitamos acceder a esta aplicación sin alertar a nadie que esté monitoreando el sistema, instruyó. ¿Puedes hacerlo? El especialista estudió la información, luego asintió con confianza. Debería poder crear una sesión reflejada que no active ninguna alerta de seguridad. Dame unos minutos. Ethan y el detective Vance regresaron a la sala de espera donde el resto de la familia Dawson permanecía. Al acercarse, Ethan podía ver la tensión en cada rostro, la esperanza luchando con la incredulidad, el miedo a la decepción después de tantos años de resignación. ¿Aprendieron algo?, preguntó Mark, poniéndose de pie cuando entraron. Potencialmente, respondió el detective Vance con cautela. El guardia proporcionó acceso a una aplicación que podría ayudarnos a localizar el barco y confirmar quién está a bordo. Nuestro equipo técnico está trabajando en ello ahora. ¿Y realmente crees que mamá podría estar viva?, preguntó Aldi, su joven rostro una mezcla de confusión y esperanza desesperada. Que no nos dejó a propósito. Eso parece, dijo Ethan suavemente. Papá nos acaba de contar sobre las facturas médicas, cómo mamá estaba tratando de encontrar dinero para pagarlas. Ahora tiene sentido. Podría haber pedido prestado a dos, no pudo pagar, y la obligaron a trabajar para ellos. Pero durante 14 años, objetó Lea, aunque su escepticismo habitual estaba debilitado por la incertidumbre. Sin ningún contacto en absoluto. Estas organizaciones operan aislando a las personas, explicó el detective Vance. Separan familias, usan amenazas y coerción para mantener el control. Si Catherine creía que contactarlos los pondría en peligro, podría haberse mantenido alejada para protegerlos. Dan extendió la mano para tomar la de Ethan, sus ojos llenos de lágrimas. Debería haberlo sabido, susurró. Todos estos años pensé que nos había abandonado porque yo estaba roto, porque no podía cuidar de nuestra familia. Ninguno de nosotros lo sabía, papá, lo tranquilizó Ethan, apretando la mano de su padre. Pero vamos a encontrarla ahora. Vamos a traerla a casa. El teléfono del detective Vance sonó, interrumpiendo el momento emocional. Lo contestó rápidamente, escuchando atentamente antes de decir, estaremos allí de inmediato. Volviéndose hacia la familia, anunció, el equipo técnico ha accedido a la aplicación. Nos quieren a todos en el laboratorio de informática ahora mismo. Se movieron como grupo por el pasillo, la silla de ruedas de Dan empujada por Mark, mientras Ellie y Lea caminaban a cada lado de su padre, protectoras y solidarias. Aldi se mantuvo cerca de Ethan, mirándolo ocasionalmente con un nuevo respeto. El laboratorio de informática era una sala grande llena de monitores,
servidores y equipos técnicos. El especialista que había estado trabajando en la aplicación les hizo señas para que se acercaran a una estación de trabajo central, donde una gran pantalla mostraba lo que parecía ser un mapa con un punto parpadeante moviéndose lentamente por una extensión de azul. Ese es el horizonte del este, explicó el especialista, señalando el punto. Según el rastreador GPS, está aproximadamente a 120 millas de la costa, y se dirige al sur-sureste. Ya hemos transmitido estas coordenadas a la Guardia Costera. ¿Puedes acceder a las cámaras de seguridad?, preguntó el detective Vance. El especialista asintió, tecleando rápidamente. La aplicación tiene acceso limitado a ciertas transmisiones de seguridad, principalmente en áreas de trabajo en lugar de cuartos privados. Las estoy revisando ahora. La gran pantalla se dividió en varias pantallas más pequeñas, cada una mostrando un área diferente del barco. La mayoría mostraba bodegas de carga, pasillos o espacios mecánicos, pero algunas mostraban lo que parecían ser salas de trabajo improvisadas, donde personas, principalmente mujeres, estaban sentadas en mesas o terminales de computador. Dijo Ethan de repente, señalando una de las transmisiones. ¿Puedes agrandar esa? El especialista expandió la transmisión indicada para llenar la pantalla. Mostraba una sala con varias mujeres sentadas en computadoras, sus rostros medio girados de la cámara mientras trabajaba. ¿Puedes acercar a esa mujer de atrás?, solicitó Ethan, su corazón acelerándose, mientras la imagen se acercaba y mejoraba. Un jadeo colectivo surgió de la familia 2, aunque 14 años mayor, con el cabello ahora entrecano y el rostro más delgado de lo que recordaban. No había duda de la mujer trabajando en la computadora. «Mamá», susurró Ellie, con lágrimas corriendo por su rostro. Dan extendió una mano temblorosa hacia la pantalla, como intentando tocar a su esposa a través de las millas que los separaban. «Catherine», murmuró, con la voz quebrada. El detective Biss se puso al teléfono de inmediato, transmitiendo la confirmación a los equipos de la Guardia Costera que perseguían el barco. «Tenemos confirmación visual de al menos una víctima de secuestro a bordo». Repito, confirmación visual de Catherine Dawson, persona desaparecida durante 14 años. Procedan con toda precaución. Hay múltiples víctimas potenciales a bordo. Volviéndose hacia la familia Dawson, explicó, la Guardia Costera debería interceptar el barco. Asegurarán la embarcación y removerán a todos a bordo de manera segura. Necesitaremos mantener silencio radial sobre esto para evitar alertar a cualquiera en el barco que pueda estar monitoreando las comunicaciones. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mark, su escepticismo anterior completamente disuelto ante la evidencia irrefutable de que su madre estaba viva. «Esperamos», respondió el detective Vance, simplemente, «y nos preparamos para el regreso de tu madre». Den permaneció sentado en silencio en su silla de ruedas, con lágrimas deslizándose ocasionalmente por sus mejillas mientras miraba la imagen de su esposa. Ellie y Lee se acurrucaron juntas, a veces susurrando, a veces simplemente tomándose de las manos en apoyo silencioso. Mark paseaba por la sala, su naturaleza práctica buscando una salida en el movimiento. Aldi alternaba entre sentarse junto a su padre y unirse a Ethan, quien permanecía resueltamente junto al monitor principal, negándose a apartar la vista por más de unos segundos a la vez. «Lo sabía, dijo Ethan en voz baja al detective durante un momento en que estaban ligeramente apartados de los demás. Todos estos años, sabía que ella nunca nos habría dejado voluntariamente. Nunca te rendiste con ella», observó el detective. «Ese tipo de fe es raro». «Ella fue la que nunca se rindió con nosotros», corrigió Ethan. «Pase lo que pase, lo que sea que le hicieron, sobre